Canal La Bolsa Latina. Serie Finanzas. Subniche Finanzas. Duración estimada 10 a 11 minutos. Word count objetivo 1600 palabras. Piso 1400. Fecha de guión 19 de julio de 2026. Guionista, La Bolsa Latina. Versión V1. Si envías $500 al mes a tu familia, estás perdiendo entre $120 y $360 al año, solo en comisiones. Eso sin contar el tipo de cambio escondido que te cobra Western Union y que ni siquiera ves en tu recibo. La mayoría de los latinos en Estados Unidos envían dinero por costumbre. Hacen lo mismo que la primera vez que mandaron, sin preguntarse si hay una forma más barata. Y cada vez que lo hacen, regalan entre $10 y $30 por transferencia. 12 transferencias al año. Son $120 a $360 que se van sin que te des cuenta. Hoy te voy a dar 5 estrategias reales para que tu familia reciba más dinero y tú gastes menos en comisiones. No es teoría, son números, apps y pasos concretos que puedes aplicar esta semana. Según el World Bank, los latinos en Estados Unidos envían más de $60 mil millones al año a Latinoamérica. México solo recibe más de $40 mil millones. Somos el segundo país que más recibe remesas en el mundo. Y aquí está algo que muchos no conocen. El costo promedio de enviar dinero sigue siendo de 7%. De cada $100, 7 se pierden en comisiones y tipo de cambio, que es el precio al que se convierte tu dólar a pesos. 7% no parece mucho, pero haz la cuenta. Si envías $500 al mes, son $35 perdidos al mes, $420 al año. Si envías $1,000 al mes, son $840 al año. Eso es una renta mensual en muchas ciudades de México. La buena noticia es que no tienes que seguir perdiendo ese dinero. Con las herramientas correctas puedes bajar ese costo a menos de $1 por transferencia. Vamos a las 5 estrategias. Cada una te ahorra dinero de forma distinta y juntas pueden reducir significativamente lo que pierdes cada vez que envías. Si envías $500 al mes, estás pagando comisiones 12 veces al año. Pero si envías $1,000 cada 2 meses, pagas la comisión 6 veces al año. Mismo dinero para tu familia, la mitad de comisiones para ti. Con Wise, la comisión es de aproximadamente $12 por transferencia. En 12 envíos mensuales son $144 al año. En 6 envíos bimestrales son 72. Acabas de ahorrar $72 sin cambiar nada. La clave es coordinarlo con tu familia. Diles, en vez de mandarles 500 cada mes, les voy a mandar 1,000 cada 2 meses. Tu familia recibe el mismo dinero total, pero tú pagas la mitad de comisiones. Wise, que antes se llamaba TransferWise, cobra una comisión plana de entre 50 centavos y $2 por transferencia bancaria. Western Union cobra entre $10 y $30 por la misma operación. Wise usa el tipo de cambio real, el que ves en Google, el que publica el Banco de México. Western Union y otros servicios le agregan entre 3 y 5% al tipo de cambio, lo que significa que de cada $1,000, tu familia recibe entre 30 y 50 pesos menos por dólar. Si envías $1,000 a México con Wise, tu familia recibe aproximadamente 17,100 pesos. Con Western Union reciben entre 15,500 y 16,000 pesos. Son entre 1,000 y 1,500 pesos de diferencia por cada $1,000. La velocidad también importa. El 74% de las transferencias de Wise llegan en menos de 20 segundos. No es como Western Union, donde tu familia tiene que ir a una sucursal y esperar. Wise te manda alertas cuando el tipo de cambio está a tu favor. No es un truco, es simplemente esperar un buen día para enviar. El tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano fluctúa todos los días. Algunos días está en 17.3, otros en 17.8. Si envías $1,000 y el tipo de cambio sube medio punto, tu familia recibe 500 pesos más. No es mucho por un solo envío, pero en un año de envíos bimestrales son 3,000 pesos extras. Para aprovechar esto, no necesitas estar pegado a la pantalla todo el día. Wise tiene una función de alerta de tipo de cambio. Le pones el tipo de cambio que te interesa y te avisa cuando llega. Es gratis y te toma 30 segundos configurarlo. Cada vez que envías dinero para que lo recojan en efectivo, en Oxxo, en Electra, en Western Union, pagas una comisión extra por el servicio de efectivo. La transferencia bancaria directa es casi siempre más barata. Si tu familia tiene cuenta bancaria en México, puede ser BBVA, Banorte, Santander, cualquier banco. Usa transferencia bancaria. Wise y Remitly ambos ofrecen esta opción.
El dinero llega directo a la cuenta de tu familia en segundos o minutos, sin que tengan que salir de casa. Si tu familia no tiene cuenta bancaria, esa es otra conversación. Pero abrir una cuenta bancaria en México es cada vez más fácil. Muchos bancos permiten abrir cuenta con solo tu identificación oficial y un comprobante de domicilio. Si puedes convencer a tu familia de abrir una cuenta, te estás ahorrando una comisión extra en cada envío. Esta es la estrategia que nadie menciona y es probablemente la más importante. Pregúntale a tu familia, ¿realmente necesitan $500 cada mes o con 400 es suficiente? Muchas veces enviamos una cantidad por costumbre sin preguntar cuánto necesitan realmente. Y a veces resulta que $400 cubren los gastos esenciales, luz, agua, comida, transporte. Y el 100 extra se va en gastos que no son prioritarios. Si reduces de 500 a 400, estás ahorrando $120 al año solo en comisiones, porque envías menos. Y si además consolidas envíos, el ahorro se multiplica. La clave es la comunicación. Llama a tu familia, pregunta cuáles son los gastos fijos y acuerden un monto que cubra lo necesario sin excesos. Ahora los errores que te cuestan dinero. 5 cosas que veo todo el tiempo. Si usas tarjeta de crédito en Wise, la comisión sube a casi $60 por cada 1,000. Es 10 veces más caro que transferencia bancaria. La tarjeta de crédito es para emergencias, no para enviar dinero. Usa transferencia bancaria o saldo en la app, siempre. Muchas apps dicen comisión de $0 o envío gratis, pero el truco está en el tipo de cambio. Si te ofrecen un tipo de cambio peor que el real, te están cobrando la comisión escondida. Te doy un ejemplo. Una app puede decirte envío gratis, pero si te dan 16.5 pesos por dólar en vez de 17.4, estás perdiendo 90 centavos por dólar. En $1,000 son 900 pesos. Eso no es gratis. Siempre compara cuánto va a recibir tu familia en pesos, no solo cuánto cuesta el envío. El número que importa es el que llega a la cuenta de tu mamá, no el que aparece en la pantalla de la app. Si tu familia ha usado Western Union toda la vida, entiendo, es lo que conocen. Pero si tienen acceso a un banco o a un Oxxo, cambiar a Wise les puede dejar entre $1,000 y $1,500 pesos más por cada $1,000. Es dinero que se queda en la familia. El cambio da miedo, lo sé. Pero pregúntale a tu mamá, ¿prefieres seguir perdiendo dinero cada quincena o probar una app nueva una sola vez? Una vez que lo haga, no va a querer volver. Si tu mamá no tiene cuenta bancaria, no le sirve de nada que uses la app más barata si solo hace depósitos bancarios. Checa si la app ofrece recogida en efectivo en un lugar que le quede cerca. Remitly tiene recogida en Oxxo, Electra, Walmart, Farmacias Guadalajara y en los bancos grandes. Si tu familia vive en una ciudad mediana, seguro hay un punto de cobro a unas calles de su casa. Pero si viven en un pueblo muy pequeño, Western Union puede ser la opción más práctica, aunque sea más caro. Enviar dinero a familiares en México generalmente no genera impuestos en Estados Unidos. Pero hay un dato importante. Si tu familia acumula más de $10,000 en cuentas financieras en el extranjero en cualquier momento del año, tienen que reportarlo al IRS con el formulario FBAR. Esto no es para cada envío individual, es cuando el total acumulado pasa de $10,000. Si envías 500 o $1,000 al mes, probablemente no llegas a ese umbral. Pero si envías cantidades grandes, $3,000, $5,000, consúltalo con un contador. No es algo que debas adivinar. Te resumo el plan completo en 5 pasos. 1. Consolida tus envíos. En vez de enviar cada mes, envía cada 2 meses. Misma cantidad para tu familia, la mitad de comisiones para ti. 2. Cambia a Wise si todavía usas Western Union. La comisión es de entre 50 centavos y $2, y el tipo de cambio es el real. Tu familia recibe más dinero por cada dólar que envías. 3. Configura alertas de tipo de cambio en Wise. Cuando el dólar esté fuerte contra el peso, envías. Son 500 pesos extras por cada $1,000 en un buen día. 4. Usa transferencia bancaria en vez de efectivo. Si tu familia tiene cuenta bancaria, es la forma más barata de recibir. Si no tienen cuenta, ayúdalos a abrir una. Cada vez es más fácil. 5. Habla con tu familia sobre el monto real. ¿Cuánto necesitan de verdad? Quizá con $100 menos al mes, todos están mejor. Tu acción concreta para esta semana. Si todavía usas Western Union, descarga Wise y haz un envío de prueba con $100. Compara cuánto recibe tu familia con Wise contra lo que recibe con Western Union. La diferencia te va a sorprender. Y si ya usas Wise, configura una alerta de tipo de cambio. Te toma 30 segundos y puede ahorrarte cientos de pesos al año.
Esto fue todo por hoy. Ya sabes exactamente cuánto estás perdiendo, por qué lo pierdes y cómo dejar de hacerlo. Tu familia merece recibir más de cada dólar que les mandas. Esto fue La Bolsa Latina. Tu dinero, tu idioma. Nos vemos en el próximo. Disclaimer. Este contenido es solo para fines educativos y de entretenimiento. No constituye asesoría financiera, fiscal ni legal. Consulta a un profesional antes de tomar decisiones financieras.